Buenos días, buenos días. Buenos días. Vamos a continuar glorificando a Dios a través de su palabra. Vamos a estar en Salmo 130 y vamos a enfocarnos en versículo 1 al 4. Versículo 1 al 4 y la semana que viene vamos a ver 5 al 8. No hay apuro, entonces vamos a hacerlo lento. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos y a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor. En Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinales en la mañana. Sí, más que los centinales en la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Y Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Vamos a orar. Oh Dios, tú mereces toda la gloria. Venimos hoy día no para magnificarnos a nosotros mismos, sino a ti, a glorificarte, a aprender más de quién tú eres, Señor, y ver la belleza de tu carácter a través de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en cada aspecto, Señor, en la predicación, pero no solamente en la predicación, durante todo el culto. Todo es para tu gloria, para tu honra, y que nosotros podemos gozarnos de quién tú eres. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Salmo 130 se describe como un salmo de penitencia. Amén. Es uno de los 7 salmos específicos sobre la confesión de pecado ante Dios. Y es un salmo de ascenso, porque empieza en el abismo y termina en los cielos, para la gloria de Dios. Y es un salmo que se cantaba durante las fiestas de Jerusalén. Y había varios, ojo. Y también era uno de los salmos favoritos de muchos hombres en la fe, como John Wesley. Cuando él escuchó este cántico del Salmo 130 y una enseñanza de Martín Lutero sobre Romanos en Londres, se convirtió. Dios lo salvó por su gracia. Es espectacular este salmo. No solamente él, Martín Lutero también apreciaba el Salmo 130. Nunca me di cuenta hasta que el Espíritu Santo me llevó a este salmo, y ahora es uno de mis salmos favoritos. Es espectacular. Y este salmo es un lamento que se trata de reconocer y confesar nuestros pecados a Dios. Y déjame decirte algo, eso es contracultural. Confesar el pecado es contracultural, porque vivimos en una sociedad de egoísmo. Se nos anima a vivir para nosotros mismos, a buscar nuestra felicidad. Eso es lo importante, tu felicidad. Y a decirte, como vimos hace 2 o 3 semanas, la única forma para estar realmente feliz son en los caminos de Dios. Y eso ha producido personas con corazones duros, pero son fácilmente ofendidos. Eso es lo que ha producido. Y lo que estamos viendo hoy día son hombres y mujeres que tienen el fundamento de Cristo firme, eterno, inmutable, pero con casas construidas con materiales baratas, porque no aprecian la palabra de Dios, porque no confesan sus pecados, porque tienen una baja visión de Dios. Y cuando yo digo una baja visión de Dios, quiero decir que Él no es tan importante para tus vidas. Tan sencillo. No es tan importante. Y cuando Dios no es importante para tu vida, tampoco su palabra, tampoco la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo acá.
Si nosotros queremos ser santificados, necesitamos la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hoy veremos la necesidad e importancia de confesar nuestros pecados porque Él es santo. Santo, santo, santo. Y tenemos la seguridad de su perdón en Cristo. Entonces el título de la prédica es Lamentando nuestros pecados, parte 1, porque vamos a verlo la semana que viene también. Amén. Entonces el primer punto, lamentando a nuestro Dios, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Primeramente está lamentando, es una expresión, vamos a tomarlo de esa forma, es una expresión apasionada de dolor y aflicción. Él está dolido. Y el salmista está clamando de su desesperación. Él dice desde lo más profundo, Señor, y note que Señor, el primer Señor es todo mayúscula, que das a entender es Jehová o Yahweh. Y él está el salmista está en un lugar de desmoralización porque está totalmente vencido por su incapacidad de acercarse a Dios. Pero es la gracia de Dios que le permite ver esa depravación frente de su santidad. Eso es gracia. Es la gracia de Dios que nos muestra ver que somos totalmente depravados en frente de su santidad. Él está en un lugar donde no hay escape de sus pecados y sus consecuencias. Se está ahogando en sus circunstancias. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido ahogados en nuestras circunstancias? Ahora multiplícalo por 1,000,000. Él está gritando, es un grito de auxilio, es una llamada de emergencia. El salmista está diciendo en humildad y desesperación a Dios: escúchame, respóndame. Eso es lo que está diciendo. Está clamando a Dios desde el abismo de su alma. Y déjame decirte, algunos de ustedes están ahí también. Algunos de ustedes están ahí. A través de escuchar prédicas, leer las escrituras, hablar con los hermanos, están notando que algo está mal. ¿Sí o no? No estás 100% seguro de tu salvación. No estás 100% seguro que tú eres justo en frente de Dios. Y déjame decirte, es un buen lugar para estar, siempre y cuando te conduce a la cruz de Cristo. Es bueno. Y Él está suplicando, está llorando al Señor: ayúdame, ayúdame. Y cuando el salmista dice los más profundos para Israel, normalmente se refiere a agua. Agua, asociado con el mar, ¿sí o no? Y es una metáfora de adversidad, de dificultades. Está luchando, está dolido. Y en este contexto la profundidad es directamente conectado a estar separado a Dios, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Déjame preguntarte, ¿cuántos de nosotros pasamos ansiedad porque no podemos darle comida a nuestros hijos? Por ver a nuestros seres queridos muriéndose enfrente de nuestros ojos. Hemos sentido esa profundidad, pero no se compara a la profundidad de estar separado de Dios. Y eso el salmista está diciendo: Él ha notado la brecha entre Jehová y su persona. Y déjame decirte, hermanos, fue la misericordia de Dios que lo puso en ese lugar, porque solo fue en esa condición que podía clamar a Dios. Mira, cuando todo está bien en su vida, todo está bien, ¿quién busca a Dios? ¿Quién busca a Dios? Es solo cuando estamos mal que buscamos a Dios. Entonces Dios por su gracia lo puso ahí. Lo digo otra vez, Dios por su gracia lo puso ahí.
Muchos de nosotros nos quejamos. Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo hay? ¿Por qué mí? Es por su gracia. Aún esas súplicas contra la voluntad de Dios. Y algunos de ustedes están en las profundidades de sus almas porque su profesión de fe no se alinea con su vida de forma drástica. Dice que son hijos de Dios, pero viven como hijos de Satanás. Van a la iglesia, pero viven como el mundo. Saben de la palabra, pero no son cambiados por ella. Algunos saben que no son discípulos de Dios, pero aún no han llegado al fondo para reconocer y ver la necesidad de Dios, que solo puede pasar por gracia. Solo puede pasar si Dios nos lleva a esa profundidad. Esa es la realidad. Y muchos de nosotros no queremos esa realidad. Es más, oramos contra esa realidad. Dios líbrame de todo mal. Es la norma. Es la norma. Dios, no quiero pasar por esto. Eso es lo que nosotros decimos. El salmista está sintiendo el peso de su condición ante la santidad de su creador. Es un buen lugar para estar. Y a veces nos afecta mucho una circunstancia, como la madre que no puede una vez más alimentar a sus hijos. Eso nos afecta, ¿sí o no? Nos afecta profundo. La desesperación a veces nos toma y no podemos ver salida. Pero esas desesperaciones pasarán. Y nosotros nos vamos acomodando y vamos a seguir adelante. Pero la desesperación y la sensación de emergencia que él siente, que siente este hombre, nunca será eliminado por sus actos. Jamás. No puede pagarle a Dios para salir de esa condición. Además, cuando muere, va a aumentar si Dios no lo salva. Esa es la realidad. Nosotros no podemos salir de ese fondo. Es como intentar sostener una tonelada de ladrillos. ¿Qué va a pasar? Te va a aplastar y te va a matar al toque. No hay forma de escaparse del sentimiento. Ni siquiera la muerte puede eliminarlo. Una vez más, solamente lo va a aumentar. Y el salmista está afligido por algo que solo puede ser respondido y sanado a través de Dios. Amén. Piensa en eso. Clama desde la profundidad de su alma, de la aflicción hasta la altura de los cielos, al quien solamente puede realmente ayudarle. Eso es algo que tenemos que captar. Él no está clamando a mi persona. Él no está clamando al pastor, a los sacerdotes. Él está clamando a Dios. Como vimos la semana pasada, está suplicando a Dios desesperadamente, buscando una respuesta. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Socorro! Una vez yo estaba, cuando la iglesia estaba en Guayilopata, había una señorita caminando, 8 de la noche, y vino un hombre y arrancó su cartera. Ella llorando, socorro, socorro, porque no podía hacer nada. Perdió dinero, perdió sus documentos. Pero una vez más, eso se puede recuperar. La desesperación de este hombre es porque Dios es santo y él no. Él no llama a dioses falsos, ni busca la respuesta en sí mismo o consejos de hombres que están en la misma condición que se encuentran. Llama a Dios. Y van a decir que la cultura nos dice que busquemos en nosotros mismos la respuesta. Busca en nosotros mismos la respuesta. Qué tontería, qué estupidez. Y eso es lo más contra la palabra de Dios que nosotros vamos a encontrar. Porque si nosotros miramos dentro de nosotros mismos, nos volveremos
más desesperados. Porque cuando yo me examino a la luz de la palabra, simplemente refleja quién yo soy. Y me va a poner más en desesperación, va a producir más desesperación en mi vida. Eso es lo que va a producir. Por eso llama al único que puede salvarle, a Dios. Piensa en esto. ¿Te imaginas ahogándote y pedir ayuda a la persona que también se está ahogando? Dos personas nos estamos ahogando. ¡Ayuda! ¿Qué va a hacer esa persona? Esa persona no te puede ayudar. Él va a morir o ella va a morir igual que tú. Eso es lo que está pasando. Algunos buscamos consuelo en las relaciones, en el dinero, en la educación, en el trabajo, aún en la religión. Pero ninguna de estas cosas eliminará la angustia que siente este hombre. Porque la angustia que siente este hombre es en comparación a la luz de la santidad de Dios. Él está destrozado por ver la santidad de Dios, como muchos de nosotros hemos experimentado cuando perdimos un ser querido, nuestra mamá, nuestro papá, abuelos. Nos duele mucho, pero eso pasa. Él está llorando porque era la única manera de expresarse en frente de la santidad de Dios. Y eso es lo que está haciendo, suplicando a Dios, porque Él sabe que no lo puede hacer. Él está totalmente afligido. Y ese fue el mismo sentimiento de desesperación que vemos con Jonás cuando estaba en el vientre del pez. ¿Sí o no? Jonás 2:1. Pueden ir a Jonás 2:1. Todo el mundo sabe el cuento de Jonás. Dios le envió a Nínive. Él dijo no. Y finalmente, porque Dios decretó, fue. Pero pasó muchas cosas. En negando a Dios, estaba en un barco yendo en la otra dirección. Pasó una tormenta. Ellos le dijeron, pídele a tu Dios que ha pasado. Y él dijo, no, es mi culpa. Entonces lo echaron. Y vino un pez y se lo comió. Estaba en el vientre del pez. Y acá está las palabras de Jonás. 2:1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno de Sion pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Saltamos al 9. Pero yo con voz de acción de gracia te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Él experimentó la muerte. Él estaba ahí mismo. Él sabía que iba a morir. Bueno, ya. No hay nada que yo pueda hacer. Y clamó al Señor. Amén. Amén. Ese es el lugar a donde se encuentra el salmista, en la profundidad de reconocer que es totalmente depravado a la luz de la santidad de Dios. Él sabe que la cultura, las filosofías u otros dioses no pueden eliminar esa angustia, porque esas cosas no tienen la respuesta que él necesita. Yo no busco comida en una tienda de telas. ¿Quién lo hace? Yo no lo hago. No voy a la comisaría cuando tengo hambre. ¿Quién hace eso? Es ilógico, ¿no? Cuando hay un fuego, yo no llamo a mi vecino. Vecino, hay un fuego. ¿A quién llamo? Los bomberos. Yo voy donde puedo saciar la necesidad. Y el salmista solo puede conseguir socorro en el trono de Dios. Recuerda, fue Dios que lo puso en ese mundo. Fue Dios. Y cada uno de ustedes que son creyentes han llegado a ese punto para reconocer la santidad de Dios y correr a la cruz de Cristo. Él grita porque no puede ayudarse a sí mismo.
¿Cuántos de ustedes se salvaron? Ninguno. Ninguno de nosotros nos salvamos a sí mismo. Y déjame decirte, las ofertas del mundo no son capaces de saciar su necesidad. Así es. Ninguna de ellas. Todo el dinero en el mundo no puede saciar esa necesidad. Entonces clama al único que puede redimirlo. ¿Quién es? Dios. Así es. Nadie más Así es, y amén. nada menos. Amén. Y el versículo 2 le pide a Dios que escuche su voz porque sabe que no merece una audiencia con él. Déjame decir algo acá. Nosotros pensamos que Dios nos debe algo. Nos acercamos a Dios como Él nos debe algo. Lo que nosotros merecemos es la condenación y el castigo eterno. Correcto. Eso es lo que nosotros merecemos. Él ha reconocido que ha quebrantado sus mandamientos y es solo digno de castigo eterno. Pero muchos de nosotros no llegamos a ese punto. ¿Usted sabe cuántos cristianos evaluamos? Sí, yo soy buena persona. En serio. Tú eres buena persona. ¡Ah, hay un milagro! La primera buena persona en todo el mundo, aparte de Cristo. Y dice, no, yo soy buena persona. Yo ayudo a mi mamá. Y me dan una lista de cosas. Exacto. Y ellos dicen, eso me hace bueno. Pero cuando yo comparo a esa persona a la escritura y le ayudo, ellos dicen, no, no soy tan bueno. Y después te pregunto, ¿tú mereces el cielo o el infierno? Bueno, según eso, el infierno. Y después yo regresa, pero yo soy bueno. Pero regresa, yo soy bueno. Porque no captan. Exacto. No captan su condición, su depravación. Y aún así le clama a Dios de una forma desesperada que le escuche y no le dé la espalda. Él le pide a Dios socorro. Ha discernido correctamente que su mayor problema no es con el hombre, sino con Dios. Correcto. Tu mayor problema no es contigo. Tu mayor problema no es la deuda. Tu mayor problema es Dios. Porque tú eres pecador Correcto. y eres santo. Creemos que nuestro mayor problema son externos. Falta de dinero, mi matrimonio, los estudios, bla, 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 y la lista sigue, una lista larguísima de cosas, de excusas. Y esos problemas pueden ser reales. Yo no estoy negando que no son reales, pero no se compara con el verdadero problema que tenemos frente de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, cuando yo me doy cuenta que yo soy pecador porque Dios lo demostró, entonces yo corro a Cristo. Y en Cristo, cuando yo enfrento todos los problemas, yo veo todos los problemas pequeños porque ahora yo sigo un Dios grande. Amén. ¿Tú ves la diferencia? Amén, amén. Esa es la realidad. Es como tener un brazo roto, infectado, y después tú dices, ay, ¿qué voy a comer hoy día? No es la realidad. Eso es lo que las personas hacen. Wow, todo está herido, mi cuerpo, voy a morir en 2 horas. ¿Pagué la luz? No. ¿Qué tontería es eso? Él le pide misericordia porque no puede hacer nada para rescatar su propia vida. Él reconoce su condición. Y eso es algo que la iglesia ha perdido. La conciencia y el odio del pecado a la luz de la santidad de Dios. Hemos perdido eso. Olvidamos que nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Que alguien tuvo que pagar. Nos olvidamos de eso. Eso porque pudimos continuar en deuda, engañando, estafando, manipulando los documentos para sacar ventaja. Porque nos olvidamos la magnitud del pecado. Mira, un pecado, el tamaño de una semilla de mostaza. Ustedes conocen una semilla de mostaza, es súper pequeño. Es digno de enviarte al infierno. Correcto. A todos nosotros. ¿Y cuántos de nosotros pecamos esta semana? Piensa. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado?
Muchos de nosotros, todos nosotros, vamos a decir, mejor dicho, olvidamos la magnitud del pecado. Y el salmista suplica porque no tiene esperanza aparte de Dios. Como iglesia hemos perdido el sentido del peso del pecado. Y ya no lo tememos. Piensa en eso. Muchos de nosotros abrazamos los pecados porque somos ignorantes de su voluntad. Entonces Él llora desde lo más profundo de su corazón, a donde no hay escape, y suplica a Dios porque es consciente de su incapacidad de arreglar el asunto. Arreglar el asunto. Cuando nosotros buscamos arreglar el asunto. Ay, yo me siento mal, entonces déjenle la Biblia. Eso está mal, déjame ir a la iglesia. Déjame orar porque me siento mal. Buscamos la forma de arreglar las cosas. Y el salmista no llegó a esa conclusión en sí mismo. Dios tuvo que revelárselo en gracia. Así que lo primero que hace es clamar a Dios desde lo más profundo de su corazón. Dios, ayúdame. Necesito tu ayuda. Necesito tu gracia. Necesito la cruz de Cristo. Así es. Él te lleva a esa profundidad. Ninguno de nosotros llegamos por nosotros mismos. Que nos lleva al segundo punto. Lamentando sus pecados. Él está lamentando algo. ¿Pero qué específicamente? Mira lo que dice. En 3. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Vemos el verdadero problema del salmista. Dios es santo y Él no, como yo dije. Está lamentando sus iniquidades. ¿Qué son iniquidades? Pecado. Pecado. El hecho de violar la ley de Dios y no puede hacer nada al respecto. Por eso clama al único que puede salvarle, pero no puede acudir con orgullo, sino quebrantado y humilde ante el trono de Dios. Dame preguntarte, Jonás, cuando estaba en el fondo, él dijo: yo soy el máximo, yo voy a matar a este pez y nadar a la tierra. ¿Dijo eso? No. Ya se dio cuenta, estoy vencido. Y acá está la toalla, lo tiró. Ya no puedo hacer nada. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar. Es por eso clamó al único que puede salvarlo una vez más. Confesar el pecado es el acto de reconocer que hemos quebrantado un mandamiento de Dios, nuestro Creador. Uno, solamente uno. Y cuando quebramos un mandamiento de Dios, eso se llama pecado. Y cada pecado produce consecuencias para nosotros que afectan nuestra relación con Dios. Cada pecado, cada uno. Y cada pecado es un ataque contra el carácter de Jehová, de su trono, de su palabra. Cuando nosotros pecamos, estamos diciendo: Dios, yo sé más que tú. ¿Quién eres tú para gobernar mi vida? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Quién eres tú? Y dime si eso no es pecado. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando quebramos un mandamiento de Dios. Uno. Solamente uno. Mira, algunos de ustedes se levantaron un día con mal humor y ya tienen una mala actitud con una persona, con otra persona y ya hemos pecado. Piensa en eso. Y cada pecado, una vez más, nos separa de Dios. Entonces tenemos que captar que el pecado primero nos separa de Dios. Correcto. Déjame decirlo otra vez, porque hay muchos de ustedes que no captan este punto. El pecado es primero contra Dios. Deja que eso se clave en tu mente. Y aún eso, que Dios te muestra eso, es gracia. Así es, amén. Nunca quiero estar ante Dios
sin la sangre de Cristo. Piensa en eso. Amén. Amén. Tú nunca quieres estar enfrente de Dios Sin la sangre. sin la sangre de Cristo. Porque ¿cómo reaccionó Isaías cuando fue llevado a la presencia de Dios en Isaías 6:5? No tiene que ir. Pero mira lo que dijo. Dios lo llevó. Y él dijo, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¡Ay de mí! Reconoció su pecado en frente de la santidad de Dios. Eso debería ser la reacción natural. No lo que nosotros escuchamos hoy día. Oye, tuvo un cafecito con Dios. No, eso no es cierto. No. Dios es Dios. Él es santo, santo, santo. Respondió de la única manera que podía ante Dios, reconociendo su pecaminosidad y clamó por misericordia. Yo no me acerco al trono y digo, ay, Dios, ¿qué tal? Qué chévere. No, jamás. Piensa en la presencia de la santidad. Lo que cada uno vamos a hacer es caernos al piso. Sí, Así es. Eso es lo que vamos a hacer. El salmista necesita la intervención de Dios y lo sabe. Entonces clama con lágrimas, con dolor, con humildad, reconociendo su pecaminosidad que lo lleva al arrepentimiento. Para nuestro contexto nos lleva a Cristo. Él reconoce quién es Él. Así es. Y ese es el problema con muchos de nosotros. No reconocemos quién somos. Y porque no reconocemos quién somos, tampoco reconocemos quién es Dios. Es a la luz de Dios que reconocemos nuestra depravación y su santidad. Entonces esa humildad del salmista es lo que lo lleva a confesar sus pecados, odiarlo, despreciarlo y huir de él, porque es un horror horrible ante Dios. Totalmente. Está quebrantado porque es un pecador contra su creador. Correcto. Piensa, ¿te imaginas pasar toda tu vida odiando y rebelándote contra tus padres? Piensa eso. Y eso es lo que nosotros hacemos contra nuestro creador. Eso es exactamente lo que hizo este hombre. Se rebeló contra su creador por toda su vida. Y lo hace cada vez que peca. Y nosotros también. Él y nosotros somos rebeldes contra nuestro creador. ¿Por qué? ¿Qué hizo Dios contra nosotros? Dime. ¿Dios nos ha maltratado una vez? No. ¿Alguna vez nos ha disciplinado sin santo amor y justicia? No. ¿Alguna vez nos ha dejado de cuidar? ¿Qué ha hecho Dios para merecer nuestro odio, rebeldía e indiferencia hacia Él? Dime. Absolutamente nada. Y eso debería quebrantar nuestros corazones. Incluso en nuestra rebeldía, Dios nos persiguió y superó en amor para salvarnos. Él nos conquistó en nuestra rebeldía. Él es amoroso, perfecto. Y el salmista está destrozado por su pecado. Y nosotros también deberíamos estar cada vez que pecamos. Me duele cuando yo peco. Me duele. Y debería dolerte a ti. Porque cada pecado que nosotros cometemos, ¿quién pagó por ese pecado? ¿A dónde pagaron por ese pecado? En la cruz de Cristo. Yo quiero que ustedes vean algo bien importante en versículos 3 y 4. Dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las escrituras, ¿quién, oh Señor, podía permanecer?
Mira lo que no hizo. No se quejó con Dios. Correcto. No le culpó ni a él ni a otra persona. El salmista asumió la responsabilidad de su propio pecado, porque la palabra dice, cada uno morirá por sus pecados. Jeremías 21:30. Tenemos la tendencia de vivir apuntando nuestros dedos, echándole la culpa a otras personas, pero nunca apuntándonos a nosotros mismos. Mira lo que me hizo la hermana, mira lo que me hizo el hermano, pero nunca escuchan, mira lo que yo hice a la hermana, mira lo que yo hice al hermano. Correcto. Siempre echamos la culpa. Debemos de aprender a tomar 100% de la responsabilidad de nuestros pecados ante Dios, en vez de echar la culpa. Solo así podemos ver la belleza de la gracia encontrada en Cristo, en la cruz. Es que no queremos tomar responsabilidad. Mira lo que hizo. Mira lo que hizo. Dios se opone a los orgullosos y exalta a los humildes. Si no eres humilde, te garantizo que no recibirás la gracia que solo se encuentra en Jesucristo. Tenemos que llegar al fondo. Así es. Para llegar a las alturas. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Vemos exactamente por qué está clamando. No está enfrentando problemas económicos, puede ser, o familiares, puede ser. Su problema mayor es con Dios. Y él dice, si Dios contará los pecados, ¿quién puede estar delante de él? La respuesta, nadie. Nadie. Y yo como pastor, yo no soy digno. Ninguno de nosotros somos dignos. Y esos son dos problemas que nosotros enfrentamos. Uno, pensamos que Dios no contará nuestros pecados porque es amoroso. Oh, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y es cierto, todo el amor fluye de Dios, pero también toda la justicia fluye de Dios. Y el amor trabaja perfectamente con la justicia. La justicia perfectamente con su amor y ira. La ira perfectamente con su paciencia. Y dos, pensamos que no somos tan malos frente a Dios. Ya tocamos ese punto. Yo soy más o menos, yo soy buena persona, yo soy buena onda. No, enfrente de Dios, todos de nosotros somos pecadores. Todo. Es cierto, una vez más, que todo el amor fluye de Dios. Pero nosotros no somos buenos. Y el amor de Dios, Él tiene que castigar. Porque si Él no castiga, deja de ser amoroso. Ojo. Correcto. Si Él no castiga, deja de ser amoroso. Y el salmista reconoce su condición de depravación en frente de Dios y solo puede clamarle por misericordia hasta que Dios obre en él. Pero recuerda, ya está en la profundidad. ¿Quién lo llevó a la profundidad? Dios. Entonces, cuando llegó a la profundidad, cuando chocó el piso, clamó a las alturas. Hasta que nosotros no llegamos al fondo, no vamos a ver resultados. Entonces, ora por tus seres queridos que tocan el fondo. No, yo no voy a orar por eso. Eso es lo que necesitan. Si no llegan al fondo, jamás van a ir y clamar a las alturas. Y en el versículo 4 vemos tres cosas. Uno, pero en ti, podemos estar bien con Dios. En ti. Hay la posibilidad, a través de gracia y misericordia de Dios, que podemos estar unidos con nuestro Padre Celestial. Dios ofrece el perdón. Y esa es la segunda cosa. Entonces, podemos estar bien con Dios y Él nos ofrece perdón. Que se llama gracia, que es favor inmerecido, que se logra a través de Jesucristo. Amén. Y en el Antiguo Testamento el perdón se conseguía a través de ¿qué? Los sacerdotes matando corderos, vacas, qué sé yo.
toros, cabras, palomas, tantas cosas sacrificaron para quitar el pecado, no solamente del sacerdote, sino del pueblo. Y ahora nosotros encontramos el perdón totalmente, completamente en Cristo, porque las cabras no eran suficientes, tenían que matar cabras tras cabras. Correcto. Y el sacerdote no era excusado, tenía que matar cabras por sus pecados. Correcto. Y después, por el pueblo. Ahora, cuando nosotros confiamos en Dios, Él se sacrifica a sí mismo y podemos tener el perdón completo de la ira de Dios. Cuando Jesús pagó el precio de la cruz con su cuerpo, lo hizo una vez y para siempre. Así es, amén. Ya yo no necesito de que sacrificar Amén, un cordero, un toro, una cabra. Ya no necesito hacer eso. Entonces comienza el salmo afligido, el salmista, porque pecó y ha sido separado de Dios, y ahora ve la esperanza que se encuentra en Dios. Y déjame decirte el tercer cosa que muestra el versículo 4. El perdón de Dios en Cristo tiene el propósito de producir temor hacia Dios. Gloria a Dios. Para que seas temido. ¿Quién va a ser temido? Dios. Dios va a ser temido. Y eso nos parece extraño para nosotros como cultura. Tenemos que ser fuertes, valientes. No debemos temer a nada. Eso es lo que dice la cultura. Pero el temor es necesario. Déjame decir eso. Como el temor de cruzar la calle principal. Nadie cruza la cultura sin mirar. Eso sería fatal. Nadie va a un edificio de 10 pisos y se larga. No hay temor. Y ese temor es saludable. Pero este temor que él está describiendo significa considerar a Dios con respeto, reverencia y asombro. Así es, amén. Lo digo otra vez, respeto, reverencia y asombro. No estamos llamados a temer el hombre que puede destruir el cuerpo, sino a Dios que puede destruir el cuerpo y el alma. Correcto. Ese temor debe llevarnos a amarlo y obedecerlo. Amén. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Albert Martin dice, afirma, hablando de este versículo, Proverbios 1:7, los elementos esenciales del temor a Dios son conceptos correctos de su carácter, un sentido omnipresente de su presencia y una conciencia constante de nuestra responsabilidad ante Él. Amén. Mira, el necio, dice acá en Proverbios 1:7, necio desprecia la sabiduría y la instrucción. El necio no es un estúpido. No, el necio puede ser súper inteligente. Sí. Puedes tener éxito, puedes tener negocios y platas. Eso no es lo que lo hace necio. Lo que lo hace necio es que desprecia a Dios su creador. Correcto. Eso es lo que lo hace necio. Nosotros pensamos que el necio es cualquier persona que no tiene inteligencia. No. La persona puede tener mucha inteligencia. Simplemente es necio porque rechaza a Dios. Y el temor del Señor solo tiene lugar en un discípulo cuando Dios le muestra su pecado a la luz de su santidad. Las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Entonces Dios nos da misericordia, hermanos, para que tengamos reverencia, respeto y asombro de quién es Él. Y déjame decirte, ese es algo que nosotros pasamos. El temor es para reverenciar a Dios. Amén. No a tu persona, Amén. no a la iglesia, a Dios, Amén. a Él. Cada uno de nosotros deberíamos estar asombrados de quién es Dios en nuestras vidas, que nos lleva al arrepentimiento, la obediencia para su gloria y para su honra. Pero recuerda, primero, cada pecado es primero contra Él. Así es. A partir de ahí, Amén. a partir de la salvación, que podemos ver la grandeza de Dios, nuestros deseos, pasiones y planes en este mundo desaparecen, ya no son importantes.
y tomamos la cruz de Cristo y lo seguimos. Y eso es de suma importancia. No existe un discípulo de Cristo que solo da 50%. No existe. No, jamás. No. Estamos llamados a dejarlo todo por Dios y tomar nuestra cruz, que significa Sí, negarse a sí amén. mismo para la gloria de Él. Eso es lo que significa. Entonces tú tienes que preguntar, ¿soy cristiano? Amén. Amén. ¿Estás tomando tu cruz? Es la otra pregunta. ¿Te está negando a ti mismo? Es la otra pregunta. Este hombre está clamando de la profundidad a la única persona que lo puede ayudar, porque reconoce su condición en frente de Dios. Tenemos que captar que todo pecado es primero contra Dios y afecta nuestra relación con Él. Tenemos que captar eso. Puede ser que tenga consecuencias con otras personas y va a tener consecuencias. Por ejemplo, un esposo engaña a su esposa, va a afectar a la esposa, va a afectar a los suegros, a los nietos, etc. A toda la familia va a afectar. Pero primero rompiste el pacto con Dios. Primero. Sí, va a afectar alrededor de nosotros. Va a pasar. Vamos a sentirnos incómodos. Vamos a pasar por pruebas. Pero primero cada pecado es contra Dios. Contra Él. Y algunos de nosotros estamos tan acostumbrados a nuestros pecados, es que como si hubiéramos vivido con esos pecados. Acá está mi cuarto, ya está el cuarto de mi pecado acá. Tiene un lugar tan presencial en nuestra vida, tan esencial, que es como vive con nosotros. Te levantas, ¡ay, gracias Señor! Hola, pecado, ¿qué tal? Eso es lo que hacemos. Tenemos esa costumbre. Un solo pecado nos separa de Dios por toda la eternidad. Correcto. Y merece la condenación. Correcto. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y nosotros no. Correcto. Entonces cada discípulo de Dios ha llegado a una profunda desesperación por pecar contra Él. En el fondo. Ora por sus padres, sus seres queridos que llegan al fondo. Y que Dios lo lleva al fondo, porque es la única persona que puede llevar a la persona al fondo. Entonces lo primero que nosotros tenemos que captar de este pasaje es que tenemos que ver el gran problema, no es con los seres humanos, es con Dios. Es el gran problema. Cuando Salmo 51, que hizo el ángel hace algunas semanas, y Romanos 3 nos dice que nadie busca a Dios. ¿Sabes por qué nadie busca a Dios? Porque nadie busca a Dios. Es tan sencillo, nadie lo busca. Entonces Dios tiene que llevarlo a fondo para llegar a los cielos. Y cada uno de nosotros tenemos que llegar a esa profunda desesperación de que somos pecadores ante Dios y solo Él puede llevarnos a ese fondo del alma, y es a su gracia. Es solo en ese lugar que podemos ver nuestra necesidad del Evangelio. Nosotros no captamos que cada persona tiene que llegar a ese fondo, a llegar a los altos de Dios. No captamos eso. Pero déjame decirte, si solamente captan una cosa hoy día, aunque estemos totalmente perdidos, hay perdón en Dios. Hay perdón en Dios hoy día. Pero tenemos que humillarnos y sentir el pecado en nuestras vidas. Pero hay perdón en Él. Y dame decirte, no solamente por un pecado, como dijo Ángel, sino por todos nuestros pecados. Pasado, presente y futuro. Y tú tienes que pensar, no importa lo malo que crees que eres, hay perdón en Él. Pablo estaba encarcelando a los creyentes y sancionándolos a muertes. Y recibió perdón. Pedro lo negó 3 veces y recibió perdón. David asesinó y cometió adulterio y recibió perdón. David lo hizo en crédito
Pedro y Pablo en débito. Que él tenía que esperar la cruz y ya Pedro y Pablo recibieron la gracia encontrada en Cristo. Entonces, mientras nosotros respiramos, hay esperanza. Piensa en eso. Cada uno de ustedes tiene seres queridos que ustedes están orando. Mientras ellos respiran, no importa qué mal bajo el sol, hay esperanza. Como Dios salvó a Pablo y lo llevó a lo profundo y después lo exaltó. Por gracia, hay esperanza. Sigue orando por ellos, pero ora correctamente. Dios, llévalo al fondo para ver la maravilla de Cristo. Entonces, 2, no importa lo bueno que nosotros somos, te diré con 100% certeza que no eres lo suficientemente bueno. Necesitamos perfección. La esperanza de Dios en Cristo se ofrece hoy. Se ofrece hoy día. Entonces te suplico que vaya a la cruz de Cristo y niégate a ti mismo y síguelo, porque son discípulos, porque la religión es exclusiva y completa, que solamente se encuentra en Cristo. Y el salmista se quebró porque Dios le mostró sus pecados en frente de su santidad. Y muchos de nosotros tenemos que llegar a ese fondo de ver quién somos a la luz de su santidad. Fue Dios que lo llevó al fondo por gracia y amor. Si dudas de tu salvación, pídele a Dios que te muestre la profundidad de tus pecados que te lleva al fondo. Que esa sea tu oración hoy día. Que Dios te lleve al fondo si no eres creyente. Y para aquellos que son salvos y tienen la seguridad de las promesas de Dios, recuerda, deben aprender a odiar sus pecados. Odiarlo. Es un olor horrible para nuestro Padre Celestial. Piensa, ¿con qué pecados ha vivido? Esto lleva a reflexión, pero ¿con qué pecados ha vivido? Alguno es el chisme, algunos es glorificando el yo, algunos es el confort, algunos es la educación, algunos es el dinero. Y después pregúntate por qué amas esas cosas y esos pecados. Porque va a llegar al fondo, es porque tú amas esos pecados más que Dios. Es porque lo hacemos. Tú ves esos pecados más gloriosos que Dios. Entonces hagamos todo lo posible para matar el pecado en nuestras vidas y para la gloria de Dios. Piensa, este hombre estaba lamentando en frente del Padre Celestial sobre sus pecados. No le echó la culpa a nadie. Le dijo: Dios, ayúdame, Padre. No lo merezco, pero ayúdame. Que Dios puede salvar más y más personas, llevándolas al fondo para mostrarle la belleza de Cristo. Y que nosotros como iglesia podemos crecer en lamentar nuestros pecados. Lamentar, odiarlo, no vivir en esos pecados. Porque tú sabes lo que hacemos. Mencionamos los pecados y a veces nos reímos. Sí, pastor, sí. Soy así. No. Ódialo, porque Él lo odia. Que Dios nos ayude para seguir lamentando nuestros pecados. Amén. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu paciencia. Guíanos para ver la maravilla de la cruz. Gracias por amarnos a través de la cruz de Cristo. Yo quiero lamentar mis pecados, Padre. Y eso conlleva a llevarme al fondo, a ver mi vida a la luz de tu santidad. Cada uno de nosotros que somos discípulos, tus verdaderos discípulos, hemos llegado al fondo. Pero hay algunos que no han tocado ese fondo. Entonces no saben la desesperación que debería sentirse a la luz de tu santidad.
Llévalos a ese fondo, Señor, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.